Denunciants de la sequía de Benacher y Faitanar. Denunciants de la sequía de Tormos. El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia es el órgano por el que 9 comunidades de regantes de la Huerta de Valencia resuelven de manera autónoma los conflictos internos por el uso del agua y los asuntos de interés común. Las acequias bajo jurisdicción del tribunal son las de Tormos, Mestalla y Rascaña en la ribera izquierda del Túria y Quart, Benacher y Faitanar, Mislata, Chiribella, Favara y Robella en la ribera derecha. El tribunal es heredero del sistema de impartición de justicia y administración de las aguas de los sequiers medievales, expertos encargados de la gestión de los canales de riego de la huerta desde la conquista de Valencia por Jaume I en 1238. El tribunal es depositario de la refinada cultura del agua andalusí, como simboliza la palabra acequia, transcripción fonética de la palabra árabe que designa a los canales de riego. Los conquistadores cristianos se esforzaron por mantener los productivos agrosistemas de regadío andalusíes, pero sin el conocimiento de los usos y costumbres que regían la distribución equitativa del agua y la contribución de los usuarios al mantenimiento de las acequias, el esfuerzo habría sido en vano. Es por ello que una de las primeras disposiciones del rey Jaume I fue conceder que el riego se continuase practicando segons que antigamente es fou establit i acostumat en temps de sarraïns. Significativamente, el único documento escrito original de la Valencia andalusí que ha llegado a nuestros días es una sentencia en materia de aguas impartida en 1223 por el cadí de Morvedre, cosido en un proceso del siglo XVI por su valor probatorio de derechos de aguas. El tribunal y la cultura del agua que representa ha sido capaz de sobreponerse a los cambios históricos de mayor impacto, como la conquista cristiana, la expulsión de los moriscos, el decreto de nueva planta que abolió los fueros del reino o la génesis del Estado burgués, cuyo principio de unidad jurisdiccional supuso una amenaza directa para la continuidad de la autogestión de la justicia por los regantes de la huerta. Jo crec que el tribunal ha sabut adaptar-se a les circumstàncies, ja que tenen en compte que ara no se farà igual que en temps de derramant. Tercer, però el tribunal, si ha viscut tants anys, és perquè ha sabut adaptar-se a les circumstàncies de cada moment. La moderna legislación española de aguas hizo del tribunal el modelo de la constitución de jurados de riegos por las comunidades de regantes. El reconocimiento del tribunal por la UNESCO es extensivo a todas las comunidades de regantes tradicionales de la Comunidad Valenciana y del resto de España. A día de hoy, el tribunal sigue manteniendo los principios y las prácticas de los sequiers medievales y el reconocimiento de la UNESCO ha contribuido a su mayor conocimiento. Estos 5 anys han sigut d'alguna manera més respetats, han tingut un reconeixement en Europa molt major que el que teníem i la prova és que ens ha visitat molta més gent que ens visitava. Que últimament me s'antoixava a mi que el tribunal no estava vist, però estava consistent que estiguin oblidant-se del tribunal, com si fos també potser un teatre o una cosa d'aixes, que de teatre no n'hi ha res. Los síndicos presidentes de las comunidades de regantes del tribunal se siguen reuniendo en la Puerta de los Apóstoles los jueves a las 12 horas para ejercer su función jurisdiccional como los sequiers medievales. La visibilidad de las audiencias públicas del tribunal simboliza la voluntad de transparencia y publicidad que preside sus acciones. I el llaurador també nos respecta molt perquè cada un és d'una séquia i cada un és d'un poble i entonces el llaurador té molta por a dur-lo així al corralet que diguem. El corralet és on se fa el tribunal y respeta las leyes de las sequías. El procedimiento del tribunal aplica mecanismos orientados a garantizar un pronunciamiento equitativo e imparcial inspirados en el procedimiento arbitral de època medieval. La justícia del tribunal és molt peculiar. Comencem perquè és ràpida. Tenim que pensar que una persona que té un problema un dimecres, el dijous se l'està juzgant. Per altra banda, és gratuïta. I sobretot és inapel·lable. Quan tu dictes una sentència no té apel·lació. És el que d'alguna manera li dona moltíssim respecte de cara a la societat. Tots els dijous no n'hi ha denunciants, però no vol dir que no n'hi hagi conflictes.
Els dijous és quan se reunim per a juzgar si n'hi ha algun xuí, però durant tota la setmana la llavor del síndic de la séquia és intentar mediar entre tots els nostres regants per a evitar si n'hi ha algun possible conflicte. I en el cas de que siga irremediable la mediació entre els dos regants, inevitablement arriben al Tribunal de les Aigües. Després de lo que és la sessió del tribunal, ahir baix a la Porta dels Apòstols, el tribunal es reunim així dalt en el que és la casa vestuari i fem el que és la sessió administrativa en la qual repartim l'aigua que ens ve en aquests moments pel riu, per a que sigui equitativa i a totes les séquies ens arribi el caudal suficient y en la proporción que se necesita. La UNESCO concibe el patrimonio cultural inmaterial como patrimonio vivo y evolutivo por ser mantenido y transmitido por las personas y ser sensible a los cambios del medio ambiente y social. La Corte de los Labradores de la Huerta, que ha experimentado notables cambios en su forma, es un organismo que continúa en plena evolución. 5 años después, resulta indudable que el reconocimiento UNESCO ha activado numerosas dinámicas positivas. Los regantes tradicionales valencianos son cada vez más conscientes del valor cultural y ambiental de su oficio, promueven la investigación acerca de sus valores, trabajan por darlos a conocer a la sociedad y se esfuerzan en el mantenimiento y la recuperación de sus tradiciones, como prueba la reciente reconstitución del histórico Tribunal del Comuner de Aldaya, alabada por el propio Tribunal de las Aguas. El Tribunal del Comuner es recupera quan, fruit d'unes investigacions sobre el Tribunal de les Aigües, se n'adonem que la jurisdicció del Tribunal de les Aigües no alcançava al Roller d'Aldaya. I això era així perquè en el Roller d'Aldaya hi havia un tribunal propi. Estudiant, els arxius i diversos estudis, coneguem que durant més de 5 segles el Tribunal del Comuner havia funcionat. La población valenciana es asimismo cada vez más consciente de los múltiples valores que poseen las comunidades depositarias de la milenaria cultura valenciana del agua y promueven su reconocimiento. Encara que érem reconeguts en tot el món, el que jo sí que veig és que a nivell, per exemple, d'entitats com la d'Algemesí i com la d'Elche, s'han aproximat molt i la Xermanor és molt més arraigada. La visibilidad otorgada a la cultura de la acequia por el reconocimiento del tribunal está contribuyendo al estrechamiento de lazos entre los regantes tradicionales del Viejo y el Nuevo Mundo y al desarrollo también de acciones de investigación y difusión a escala internacional. Por otro lado, desde el año 2013, el Tribunal de las Aguas está impulsando actos de reconocimiento mutuo junto con los otros 2 elementos valencianos inscritos en la lista representativa, el Misteri d'Elx y la Festa de la Mare de Déu de la Salud d'Algemesí, con participación del ilicitano Museo Escolar de Puçol, cuyo proyecto pedagógico ha sido inscrito por la UNESCO en el registro de mejores prácticas de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Las dinámicas activadas por el reconocimiento de la UNESCO permiten afrontar con optimismo el futuro del Tribunal y de la cultura valenciana de las acequias en general. En el futuro, las actividades del Tribunal van a desplegarse en un escenario mucho más amplio. Habrá que hacer un esfuerzo de modulación de las políticas de la modernidad, de manera que su realización no comprometa el vínculo esencial entre las huertas históricas y las prácticas ancestrales del manejo del agua. El Tribunal de les Aigües és una institució que està arraigada en companyia de l'horta. Va mà a mà, eslabó en eslabó d'una cadena. Mentre existisca un pam de terra, existeix el Tribunal de les Aigües. Me pareix molt bé que se treballi en tot el que siga històric i patrimonis i tot això. El futur del tribunal està en que mentre existisca una faneca en una comunitat de reg per regar, el tribunal té que existir per juzgar les denúncies i els problemes d'aigua. Hay que apoyar a los labradores de las huertas que rodean a las zonas urbanas,
cuya labor no solo produce frutas y verduras, sino calidad de vida para la ciudadanía, identidad y equilibrio ambiental. Sin ningún empuje gubernamental o sin ningún apoyo de las entidades públicas, el tribunal desaparecerá. Para que la huerta siga ofreciendo el mejor marco paisajístico para nuestros pueblos y ciudades. Para que el tribunal siga siendo modelo mundial de justicia imparcial y equitativa. Para que los valencianos sigamos enorgulleciéndonos de ello.